Bueno, bienvenidos a todos a esta primer clase del ciclo de capacitación sobre el mercado financiero. En esta primera clase vamos a dar un amplio paneo sobre las finanzas personales y dar una pequeña introducción al mercado financiero. Y en la próxima clase de este jueves ya sí nos vamos a meter de lleno al mercado financiero y los instrumentos que tenemos para invertir. Ambas clases van a quedar grabadas y cargadas en YouTube, así que si no pueden asistir a alguna de las clases o si tienen que irse antes o conectarse más tarde, no hay ningún problema porque van a poder volver a verlas después. Y bueno, por último, en la clase presencial de este viernes vamos a dar los primeros pasos para hacer nuestra primera inversión. Así que comencemos. Bien, seguramente muchos vinieron con el objetivo de aprender a invertir o de mejorar su situación financiera, sea porque no están conformes o porque simplemente quieren estar mejor de lo que ya están. Y esta mejora la van a lograr aprendiendo a invertir, pero para invertir tienen que tener capacidad de ahorro. Y para tener capacidad de ahorro tienen que aprender y tener una buena gestión de sus finanzas personales. Así que vamos a arrancar por el comienzo. Y para ahorrar saludablemente hay que estar organizado y tener una disciplina en el ahorro para no usar las inversiones como un fondo donde sacar plata en cualquier momento, sino invertir con objetivos bien estructurados. Y después sí, tener un fondo de ahorro para emergencias según el perfil de cada uno, pero para eso hay que reconocer la situación de uno y organizarse en base a esa situación. Las finanzas personales se refieren al manejo y administración de dinero y bienes de un individuo o familia. Es decir, la administración de todo tu dinero, tus ingresos, gastos, bienes materiales, fondos de ahorro, fondos de inversión. De forma sencilla nos alienta a ser conscientes de que cada decisión que tomamos al usar nuestro dinero, ya sea para un gasto o una inversión, es una decisión que puede beneficiar o perjudicar nuestra calidad de vida y nuestro futuro. Nuestras finanzas personales las estructuramos para poder alcanzar una serie de objetivos entre lo que se pueden encontrar. Contar con una protección adecuada ante riesgos o imprevistos, mantener los recursos suficientes para poder vivir bien en la etapa de vida en donde ya dejamos de trabajar, es decir, la jubilación, contar con liquidez para financiar nuestras actividades cotidianas y lograr potenciar nuestros ahorros y llegar a objetivos económicos que mejoren la calidad de vida que deseamos. Con estos objetivos en mente, vamos a ver los conceptos claves que necesitamos como base para poder cumplir con estos objetivos. Ya habiendo entendido qué son las finanzas personales y para qué sirven, vamos a ver ahora los elementos básicos que la conforman. Tenemos los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos. Los ingresos son todos los recursos o entradas de lo que disponemos, sea por ejemplo a través del salario, de una renta, de un alquiler, de venta de bienes, etcétera. Los gastos se refieren a las salidas o pagos por distintos conceptos, como por ejemplo la compra de alimentos, ropa, etcétera. Los activos son bienes de larga duración con los que uno dispone, como la casa, el terreno que uno tiene, el auto. Y los pasivos son deudas que mantenemos con terceros, como por ejemplo la deuda que podemos ya tener con un banco o las cuotas de tarjeta de crédito que debemos pagar. Y después tenemos el ahorro e inversión. Es decir, ya comprendiendo estos cuatro elementos básicos de las finanzas personales, nos queda preguntarnos ahora qué son el ahorro y la inversión y poder diferenciarlos entre ellos. Los conceptos de ahorro e inversión están estrechamente relacionados, pero presentan ciertas diferencias. Y es importante que comprendamos esas diferencias, como también las similitudes que los unen, para establecer una estrategia que nos permita alcanzar nuestros objetivos financieros. Todos estamos muy familiarizados con el ahorro. Desde chiquititos ya nos dicen que tenemos que ahorrar y que se trata de una práctica muy simple en la que solo tenemos que guardar una parte de los ingresos de forma periódica. Pero algo con lo que no estamos tan familiarizados es en la alternativa de ahorrar para poder invertir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ahorro e inversión? El ahorro, por un lado, es cuando nos referimos a no gastar
todos nuestros ingresos e intentar reservar una parte de estos posibles, de estos, para posibles emergencias o para satisfacer nuestras necesidades o para objetivos futuros. Y la inversión, en cambio, es una forma de hacer crecer tu dinero. Consiste en poner nuestro dinero a trabajar para conseguir una rentabilidad. Mantener lo que vas ahorrando en una cuenta de ahorro sin más no te va a permitir hacer crecer tus ingresos, pero si decidís invertir, vas a obtener una tasa de retorno que te va a ayudar a incrementar tu capital. Además, no hay que dejar pasar el efecto de inflación que pasa tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Y por esto mismo, lo peor que podemos hacer es dejar la plata sin ningún tipo de rentabilidad, por más baja que sea. Ahora que tenemos estos conceptos, vamos a ver cómo empezar a aplicar una estrategia de finanzas personales y conseguir una disciplina. Y antes de pensar, es necesario que te hagas las siguientes preguntas. ¿Sabes exactamente cuánto dinero ingresa y cuánto se gasta cada mes? ¿Ahorrás todos los meses o se te va todo el dinero en pagar facturas y deudas? ¿Qué porcentaje de tus ingresos invertís? Y si perdieras tus ingresos, ¿cuánto tiempo podrías seguir pagando tus gastos actuales? Bien, todos tenemos objetivos financieros a medio o largo plazo, como comprar una casa, cambiar el auto, acabar con las deudas que uno tiene, pagar los estudios de nuestros hijos o los cuidados de nuestros mayores, tomar las vacaciones de nuestros sueños, ahorrar lo suficiente para vivir cómodamente después de la jubilación, etcétera. Por desgracia, muchas personas no logran acercarse cada mes al logro de sus objetivos, porque el dinero se les va en gastos diarios y tienen incluso verdaderas dificultades para llegar a fin de mes. Y esto pasa incluso en familias que disponen de buenos ingresos. Sea cual sea nuestra situación económica, el presupuesto es la herramienta imprescindible para tomar el control de nuestras finanzas personales. Capaz elaborar un presupuesto le suene a algo complicado, pero en realidad es todo lo contrario. El presupuesto es la forma más eficaz para sacar todo el partido a nuestra plata. Y su confección y seguimiento, para los que les gustan los números, les puede llegar a resultar incluso divertido. Requiere un poquito de esfuerzo al principio, pero después se convierte en un hábito muy beneficioso que nos permite identificar en qué gastamos nuestros ingresos y hacer los ajustes necesarios para ahorrar un poco más cada mes y así lograr nuestros objetivos a largo plazo. Bien, el presupuesto se trata de una cuestión de orden, constancia y sentido común que no te va a llamar más de media hora al mes si seguís estos sencillos pasos. Así que vamos a empezar por el primero. Crea tu registro financiero de ingresos y gastos. El primer paso es pensar en tus finanzas diferenciando por un lado lo que tenés de ingresos y por otro lado lo que gastás. Todo esto en un periodo de tiempo concreto. Entonces vamos a buscar, identificar y clasificarlos según sus características. Primero, los ingresos. Los ingresos personales es todo el dinero que entra en casa, sea cual sea el concepto. El sueldo, el cobro de una factura, los ingresos financieros, devolución de impuestos, becas, premios, ayudas, herencias, etcétera. Los ingresos los podemos dividir en tres categorías: ingresos fijos, variables e ingresos extraordinarios. Los ingresos fijos son aquellos que recibimos de forma regular, como el sueldo, subsidios, alquileres, etcétera. Los ingresos fijos son muy fáciles de controlar y salvo grandes excepciones tienen una alta previsibilidad. Por otro lado, los ingresos variables son aquellos que no son recurrentes de forma periódica, como por ejemplo el cobro de incentivos o bonos en tu trabajo, cuando vendemos algo o si realizamos algún tipo de trabajo puntual. Y los ingresos extraordinarios son aquellos que no estaban previstos y que ocurren de forma extraordinaria, como por ejemplo el cobro de una herencia o regalos. Y por otro lado tenemos los gastos. Estos son todas las salidas de dinero. Para saber realmente en qué situación estamos, hay que incluir todos los gastos actuales, desde la vivienda hasta los pequeños desembolsos diarios. Y no tenemos que pasar por alto otros gastos ocasionales como vacaciones, regalos o compras. Hay que identificar y apuntar todos los gastos, por pequeños que sean. Una buena forma de clasificar los gastos es la siguiente: deudas,
gastos inevitables y gastos extraordinarios. Las deudas son todos los compromisos de pago que tenemos que saldar cada mes por compras o servicios pasados, como por ejemplo la cuota de un auto o de una heladera nueva que compraste. Y los gastos inevitables son los que te ayudan a desarrollar tu vida con normalidad. Un alquiler, agua, luz, internet, celular, transporte, etcétera. Y por último, los gastos extraordinarios son aquellos gastos en los que tenemos más margen de maniobra y podemos realizarlos si quisiéramos, como el ocio, la ropa, el viaje, etcétera. El segundo paso es realizar tu flujo de efectivo mensual. Hace una tabla agrupando tus ingresos y gastos con sus subcategorías y cruzalos, restando tus ingresos, restando a tus ingresos todos los gastos que tuviste. A este resultado ahora tenés que analizarlo y entender qué gastos son los que consumen la mayor parte de tus ingresos. Aprovecha este proceso para reflexionar e identificar gastos innecesarios. ¿Tus ingresos superan tus gastos o tenés saldo negativo? Esta cuenta es la que te va a permitir saber si vas a poder ahorrar o invertir o si estás consumiendo parte de tus activos o incluso si estás llegando al límite de endeudarte. El tercer paso es uno que muchas veces olvidamos, pero es una parte importante de nuestro presupuesto, que es el balance patrimonial personal familiar. Es decir, qué tenés, activos, y qué debes, pasivos. Y es bastante sencillo, es suficiente con hacer una tabla para controlar tu realidad patrimonial una o dos veces al año. Para esto vas a hacer una tabla en la que vas a contar, por un lado, tus riquezas, los activos, como el efectivo ahorrado, autos, propiedades, inversiones, etcétera, y por el otro vas a ingresar todas tus deudas, los pasivos, como hipotecas, préstamos, cuotas pendientes de la tarjeta, etcétera. Y por último, la confección del balance te va a ayudar a entender cómo estos flujos mensuales están afectando tu posición patrimonial. Si estás ahorrando e invirtiendo o si estás endeudándote mes a mes. Ahora, con tu situación financiera más clara, llegó un momento más difícil, evaluar nuestro comportamiento y tomar decisiones, como por ejemplo, ponerte límites en el gasto de la categoría evitable o limitar aquellos gastos que te llevan directo a los números rojos, pensar qué nuevas formas de ingresos podemos obtener, revisar la situación, revisar tu situación para entender si estás acorde a tus objetivos o si vas hacia el camino financiero que deseas. Además, también puedes empezar a aplicar la regla 50-30-20. Esta regla es un método sencillo y efectivo para organizar tus finanzas personales y consta en separar tus ingresos en porcentajes de 50, 30 y 20% respectivamente. Es importante entender que no hay necesidad de seguir a esta regla a rajatabla, pero sí sirve de guía para que podamos ordenarnos. El primer 50% de tus ingresos tendrían que ir destinados a gastar a gastos necesarios o fijos, como el alquiler o hipoteca, servicios públicos como luz, agua y gas, gastos en alimentación y mercado, transporte, seguro de salud y gastos médicos, educación o telefonía e internet. El siguiente 30% iría para gastos flexibles y deseos, como comer en restaurantes, entretenimiento como cine o conciertos, vacaciones y viajes, artículos de moda y lujo, electrónica y tecnología, cualquier tipo de pasatiempo. Y el 20% restante se destinaría al ahorro e inversión, aunque mi recomendación es que el 20% en los ahorros sea un piso y poder ir variando los otros porcentajes de gastos fijos y deseos, ya que si bien siempre es deseable seguir aumentando nuestra calidad de vida, y de hecho los ahorros e inversiones están destinados a lograr estos objetivos, si ya estamos cómodos con el estilo de vida que llevamos y estamos bien así, no hay necesidad de aumentar esa calidad de vida siempre que aumenten nuestros ingresos. Tengamos en cuenta además que potenciar nuestros ahorros e inversiones nos acerca cada vez más a la independencia financiera, a vivir de renta o a la tranquilidad de saber que para lo que necesitemos siempre vamos a tener plata de más para poder afrontarlo. Pero también es razonable querer mejorar nuestra calidad de vida, ya que para eso trabajamos y nos esforzamos. Así que este balance lo tiene que hacer cada uno según sus objetivos y criterios. Tras resolver todos los problemas anteriores,
logrando controlar nuestras finanzas personales y teniendo un caudal de ahorro frecuente, podemos seguir con este proceso para llegar a la seguridad, control y mejora financiera. Muchas veces vienen al mercado financiero pensando que se van a hacer millonarios. Y no es así. No al menos de una forma rápida y sencilla, pero la seguridad financiera, en cambio, sí es posible. ¿Y qué se entiende por seguridad financiera? Este es algo que varía según nuestras necesidades y nuestra etapa de la vida, pero siempre incluye no tener deudas, mantener los gastos controlados por debajo de nuestros ingresos y que aumente mes a mes nuestras inversiones y patrimonio. Mucha gente se desvive trabajando durante años, pero por alguna razón nunca logran ahorrar y viven siempre mes a mes en una situación precaria y al final no tienen nada después de una vida de esfuerzo. Todos deberíamos adoptar el hábito de ahorrar algo cada mes y cuanto antes se empiece, mejor. Ahorrar lo suficiente nos va a ayudar a conseguir no solo seguridad, sino independencia financiera. Es decir, llegar al punto donde en vez de trabajar para ganar plata, que tu plata trabaje para vos. La seguridad financiera es uno de los sueños más grandes para la mayoría de las personas y, tal como estuvimos viendo, está a nuestro alcance con el tiempo, disciplina e información necesaria. Pero ahora, ¿cómo conseguirlo? El primer paso es conocer nuestra situación actual y el segundo, definir nuestros objetivos. Establecer objetivos financieros específicos y alcanzables es una parte vital en este proceso. Y tus metas financieras pueden variar dependiendo de tu situación actual, pero algunas de las más comunes son el control de los gastos para llegar bien a fin de mes, ahorrar e invertir más, reducir o eliminar deudas, prepararte para tu jubilación, crear un fondo de emergencia. Estos objetivos son comunes, pero puede servir como disparador o base para cuando finaliza esta clase hagas una lista escrita de todos los objetivos financieros que se te ocurran para tu caso particular. Probablemente no va a ser posible lograr a la vez todos tus objetivos. Hay que identificar en primer lugar los más importantes o los más urgentes y si estos objetivos son muy generales, sirven como directrices globales y puede ser necesario dividirlos en varios objetivos concretos para poder hacerlos accionables. ¿Cómo podemos poner buenos objetivos financieros? Un objetivo financiero tiene que ser concreto, alcanzable y delimitado en el tiempo. Es importante no caer en generalidades a la hora de decir estos objetivos. Por ejemplo, quiero estar preparado por si me quedo sin trabajo. Es un objetivo muy general. En cambio, quiero crear un fondo de emergencia con un valor de 3 sueldos para febrero del año que viene. Es un objetivo concreto que nos va a servir para nuestra planificación financiera. Una buena forma de evaluarlos es entender cuánto deberíamos ahorrar por mes para alcanzar estos objetivos. Para hacer estos cálculos tenemos que tener en cuenta el valor tiempo de la plata y calcular adicionalmente los intereses que estos ahorros pueden generar en el largo plazo. Si ahora te parece imposible ahorrar las cantidades necesarias, no te preocupes. Lo importante es empezar, paso a paso y de a poco. No postergues dar los primeros pasos. Pensá que hasta la cantidad más chica va a contribuir al logro de tus objetivos. Priorizá lo que creas que son más importantes y empezá a trabajar para alcanzarlos. Bueno, acá como recomendación personal, la creación de un fondo de emergencia debería ser tu objetivo número uno, el primer paso de todos. Y hay que tener esto en cuenta porque hay muchas cosas en la vida que se escapan de nuestro control. Los electrodomésticos quedan obsoletos, los autos se rompen, las personas pueden tener accidentes, enfermarse o perder sus trabajos. Los gastos imprevistos que pueden surgir son infinitos y además siempre pasa que aparecen en los momentos menos oportunos. ¿Y qué podríamos hacer para afrontarlos? Y si no tuviéramos un fondo de emergencias preparado para imprevistos, lo normal es tener que recurrir a opciones más costosas, como pedir un préstamo o pagar con tarjeta de crédito de forma innecesaria. La verdad que endeudarnos más en tiempos difíciles es una malísima idea. Los intereses van a aumentar nuestros gastos fijos cuando menos nos lo podemos permitir. Y otra de las posibles consecuencias es tener que deshacernos anticipadamente de inversiones a más largo plazo o tener que vender
o tener que vender parte de nuestros activos. Pensemos que vender de forma apresurada o en necesidad nunca es una buena opción. Muchas veces terminamos vendiendo en pérdidas o terminamos perdiéndonos de potenciales ganancias. ¿Y cuánto hay que tener en el fondo de emergencia? Y la cantidad necesaria depende de las circunstancias personales. Por ejemplo, con qué ingresos cuenta la familia, cuántas personas están a nuestro cargo y qué otras opciones tendríamos para encontrar nuevos ingresos o plata rápidamente en caso de necesidad. Lo aconsejable es acumular un fondo de emergencia equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos normales. Es decir, lo suficiente para pagar el alquiler y la cuota de los demás préstamos, comida, luz, seguros, colegios, etc. Durante ese periodo, pregúntate qué cantidad ahorrada te daría seguridad y fíjala como objetivo. Y por último, ¿dónde guardar el dinero de un fondo de emergencia? Bueno, para identificar esto, busca las tres siguientes características: liquidez, seguridad y rentabilidad. Por una parte, la liquidez. La plata del fondo de emergencia tiene que estar fácilmente disponible cuando se necesite. Conviene que no le ingreses en la cuenta corriente que usas para tu día a día o para pagar tarjeta de crédito y que no lo toques excepto para verdaderas emergencias. No tengas esta plata invertida en depósitos a plazo fijo demasiado largos o en fondos garantizados que cobren penalizaciones para sacarlos antes de su vencimiento. Es decir, la liquidez es necesaria, pero tampoco te la compliques tanto y tampoco la tengas tan fácil. El segundo punto de la seguridad es que el fondo de emergencia es tu colchón de seguridad. Por eso, deposítalo en productos sin riesgo donde le garanticen la preservación del capital y que tu plata siempre va a estar ahí. Y por último, la rentabilidad. En el caso del fondo de emergencia, la disponibilidad y seguridad son más importantes que la rentabilidad. Pero tampoco interesa tener toda esa plata inmovilizada en una cuenta o abajo de la cama sin producir nada. El equivalente a un semestre de gastos puede ser una cantidad considerable y es de sentido común buscar la buena rentabilidad por pequeña que sea. Ahora, pasando nuevamente a recomendaciones personales, yo recomiendo poner la plata en fondo común de inversión T más cero o de liquidez inmediata. Estos son fondos de inversión que invierten en activos financieros de renta fija a corto plazo, como por ejemplo letras del tesoro y pagarés de empresas con tiempo de rescate cortos. Estos fondos ofrecen rentabilidades diarias con la opción de poder retirar nuestro dinero cuando deseemos sin perder la rentabilidad generada. Bueno, ya vimos toda la importancia de, primero de todo, ordenar nuestras finanzas personales y lograr una estructura y disciplina que nos ayuda a mejorar nuestra situación financiera. Pero ahora, ¿qué es el mercado de capitales? El mercado de capitales es el instrumento que nos va a ayudar a potenciar nuestras finanzas, tanto en generar un buen fondo de emergencia como en estructurar inversiones adaptadas a nuestro perfil de necesidades y proyecto de vida. Para eso vamos a introducirnos en el mundo financiero para poder encontrar las oportunidades que más se adapten a nosotros y mejorar así nuestras finanzas y por consecuencia nuestro estilo de vida. Pero antes de eso, empecemos despostando un mito. La bolsa es una timba. Y esto es y no es cierto. Y todo depende de uno mismo. Si no entendés nada y metés plata por meter y haces lo que te parece, en corto o largo plazo vas a perder plata. O porque no elegiste una buena inversión o porque nunca aprendiste a gestionar tus ganancias. También puede pasar que querés invertir en instrumentos que no son de tu perfil y por ende no sabés gestionar esas rentabilidades o volatilidad. Por ejemplo, si sos perfil conservador, invertís en letras y bonos, pero tenés ganas de ganar más plata y entonces invertís en acciones. Pero justo resulta que en esas semanas el mercado está súper volátil y entonces la acción tiene movimientos de, por ejemplo, 5 o 10% en negativo. Yo estoy 100% seguro que vas a vender todo enseguida y encima en pérdida. Entonces, es súper importante saber gestionar la balanza de riesgo y rentabilidad y ser sincero con uno mismo. Pero si sabes y gestionas apropiadamente tu cartera, la bolsa es un medio de inversión que con el paso del tiempo
va a potenciar tus ahorros indudablemente. Ahora, para introducirnos al mercado financiero en esta primera clase, vamos a ver conceptos básicos. Y estos conceptos son los de oferta y demanda, mercado y mercado de capitales. La oferta y demanda es un concepto muy simple y básico en la economía y puede aplicarse a cualquier intercambio de bienes o servicios. Un ejemplo puede ser estas clases. Yo estoy ofertando enseñar y transmitir conocimientos sobre el mercado de capitales y ustedes, los demandantes de ese conocimiento, están acá viendo las clases para aprender. Pero otro ejemplo más sencillo puede ser cuando van a la verdulería a comprar una manzana, cuando pagás los servicios de luz y agua, cuando pagás la educación propia de tus hijos, cuando pagás Netflix, Disney o HBO para consumir series y películas. Y nada, podés seguir así todo el día. Pero lo curioso de la oferta y demanda es que esta puede variar según el contexto y las necesidades. Y les voy a dar un ejemplo real y muy reciente. ¿Se acuerdan cuando inició el COVID acá en Argentina? Lo que pasó en los supermercados. Bueno, sucedió que productos básicos para el hogar, como el papel higiénico, quedaron sin stock. Y cada vez que reponían el stock, el precio de estos productos iban subiendo escalonadamente. Y eso es lo que quiero que les quede sobre la oferta y la demanda. No solo es un intercambio, sino que este intercambio se ve afectado por el contexto, las expectativas y las necesidades. Ahora, este movimiento de precio por contexto, trasládenlo al mercado financiero. Y es así como suben los precios de las acciones. Por ejemplo, Microsoft está demostrando un gran avance en la inteligencia artificial, la IA, y es pionero en esta innovación y tiene cuota de mercado muy grande y tiene buenas proyecciones con grandes expectativas. No duden que el precio de su acción va a subir. Y es así como funcionan los precios de los activos en bolsa. Y el mercado, de forma muy sencilla, es donde se produce este intercambio de oferta y demanda. Es el espacio, físico o no, donde esto se produce. Puede ser un kiosco, una verdulería, Mercado Libre, una tienda online de ropa, o sea, cualquier lugar donde se produzca esta oferta y demanda. Y un pequeño detalle, puse el contexto por fuera del mercado. Sí, porque generalmente los contextos son transversales y superlativo a un lugar o mercado. Un contexto es un hecho que repercute en muchos ámbitos y no es propio a un solo mercado o situación particular, sino algo más abarcativo. Ahora, el mercado de capitales, sí, es un mercado, pero un mercado con reglas y procesos muy particulares. Lo primero que hay que entender es que el mercado de capitales sirve para financiar entidades privadas o públicas. Atrás de todo activo financiero hay una empresa o un estado. Y estas empresas o estados hacen oferta pública de compromiso de deuda, como por ejemplo los bonos u obligaciones negociables. Y en el caso de las empresas también pueden hacer oferta pública de sus acciones. Todo esto con el fin de obtener financiamiento y por parte de aquellos que compran estos activos, o mejor dicho, valores negociables, lo que buscan es rentabilidad. El mercado de capitales consta de dos etapas, mercado primario y mercado secundario. El mercado primario es esta instancia donde un emisor u oferente de valores negociables realiza oferta pública y los inversores interesados los compra con el objetivo de tener ganancias en el futuro. Pero ahora me van a decir, Franco, si no llega a tiempo para comprar estos valores negociables en su oferta pública, ¿cómo puedo hacer ahora para comprarlos? Y para eso existe el mercado secundario. Y esto es como comprar algo de segunda mano, digamos. Supongamos el siguiente caso. Hay un inversor que ya compró un valor negociable en la oferta pública y tiene este valor negociable que lo quiere vender porque ya cumplió su objetivo de inversión o porque necesita los fondos o porque simplemente decidió venderlo. Y hay un inversor que decide adquirir ese valor negociable porque cree que todavía puede obtener una ganancia con ese valor y generar una rentabilidad positiva.
Entonces, esta transacción de compra y venta ocurre entre un inversor que posee el valor y lo vende, y otro inversor que quiere el valor para obtener una rentabilidad y lo compra. Bueno, hasta acá llegamos. Aún nos queda saber qué pasos hay que seguir para invertir en el mercado de capitales. Ya sabemos qué es y cómo funciona. Pero, ¿cómo hacemos para invertir? ¿Cómo puedo saber cuál es mi perfil de inversor y qué valores negociables o instrumentos debería comprar? Y yendo más al detalle, ¿qué instrumentos para invertir existen? Bueno, todas estas preguntas van a ser respondidas en la próxima clase de pasado mañana. Así que ahora lo que podemos hacer es que pongan para levantar la manito en el Meet si tienen preguntas sobre lo que vimos hoy. Y la vamos a responder una por una. Aclaro, preguntas sobre lo que vimos hoy. No seamos ansiosos. Así que bueno, pueden ir levantando ahí las manitos para las preguntas.